En la madrugada del 15 de septiembre de 1987, los vecinos de la Avenida Independencia en Veracruz despertaron con el aroma metálico de sangre humana mezclándose con café recién molido, mientras don Esteban Morales arrastraba el último cuerpo hacia su sótano colonial antes de que las campanas de la catedral anunciaran el amanecer. Esteban Morales Vázquez tenía 73 años cuando la Policía Municipal de Veracruz selló para siempre las puertas de su cafetería en el centro histórico. El hombre que durante 5 décadas había servido el mejor café de grano a 3 generaciones de porteños había convertido su negocio familiar en el escenario de los crímenes más perturbadores jamás documentados en el Golfo de México. Si conoces alguna historia macabra de tu ciudad, cuéntanos en los comentarios ahora mismo. ¿Qué puede llevar a un hombre respetado por toda una comunidad a transformar décadas de confianza en combustible para una maquinaria de horror que operaba cada madrugada bajo la fachada más inocente del mundo? Los primeros síntomas aparecieron en marzo de 1984, cuando María Concepción Herrera llegó al hospital regional con anemia severa después de desayunar religiosamente en la cafetería de don Esteban durante 15 años. Su esposo, estibador del puerto, había notado que su mujer regresaba cada mañana con una extraña somnolencia y un sabor metálico persistente en la boca que duraba hasta el mediodía. Dr. Ramón Vázquez, hematólogo del hospital, documentó niveles de hierro anormalmente elevados en la sangre de María Concepción. Las proteínas no identificadas en sus análisis desafiaban toda explicación médica de la época. Era como si su organismo estuviera procesando componentes sanguíneos que no deberían existir en una taza de café. Pero María Concepción no era un caso aislado. Elena Suárez, cocinera del restaurante El Pescador en el Malecón, llegó al mismo hospital 2 semanas después, con síntomas idénticos. Su hija Esperanza notó que su madre había desarrollado una obsesión enfermiza por el café de don Esteban, levantándose a las 5 de la mañana para ser la primera cliente del día. Los registros médicos que Dr. Vázquez mantuvo en secreto durante años revelan un patrón aterrador. Cada paciente mostraba signos de dependencia química similar a la adicción por opiáceos, pero las pruebas toxicológicas no detectaban drogas conocidas. Solo había una sustancia común. Todos consumían exclusivamente el café matutino de la Avenida Independencia. La adicción era tan severa que cuando la máquina de don Esteban se descompuso durante 3 días en julio de 1984, 7 de sus clientes habituales fueron hospitalizados con síntomas de abstinencia, temblores violentos, sudoración excesiva y alucinaciones donde veían al anciano preparando café en sus dormitorios durante la madrugada. Durante los siguientes 3 años, 47 residentes del barrio de La Huaca desarrollaron el mismo cuadro clínico inexplicable. Todos compartían una característica: visitaban religiosamente la cafetería de don Esteban cada madrugada antes de sus jornadas laborales. Francisca López, vendedora del mercado de mariscos, comenzó a experimentar visiones nocturnas donde veía al anciano moviéndose por su casa preparando café invisible. Su esposo Aurelio documentó en un diario que su mujer despertaba cada noche a las 3 de la mañana, caminaba hacia la cocina y realizaba movimientos como si estuviera bebiendo de una taza imaginaria. Los síntomas se intensificaban con cada visita a la cafetería. Carmen Vázquez, hermana del doctor Ramón, desarrolló una palidez cadavérica que contrastaba grotescamente con sus labios que se habían vuelto de un rojo antinatural. Sus vecinas susurraban que parecía un cadáver que caminaba, pero Carmen insistía en que nunca se había sentido mejor en su vida. El patrón era siempre el mismo: dependencia química, anemia progresiva y una devoción ciega hacia don Esteban que rayaba en adoración religiosa. Los clientes habituales comenzaron a referirse al anciano como el santo del café, asegurando que su bebida matutina les daba fuerzas sobrenaturales para enfrentar las jornadas laborales más pesadas del puerto. La transformación física de los clientes era gradual pero innegable. Perdían peso drásticamente, desarrollaban ojeras profundas que parecían cavernas en sus rostros y sus movimientos se volvían mecánicos, como marionetas siguiendo los hilos invisibles de una voluntad ajena. Pero todos insistían en sentirse purificados por el ritual matutino. El anciano había perfeccionado un ritual que comenzaba a las 4 de la mañana, cuando el puerto aún dormía bajo la neblina del Golfo. Sus manos artríticas pulían obsesivamente la máquina Faema E61 que había heredado de su padre, mientras murmuraba letanías en latín que había aprendido siendo monaguillo en la parroquia de la Asunción. Pero había algo más en esas oraciones matutinas. Los vecinos que madrugaban para pescar notaron que don Esteban había modificado las palabras sagradas, insertando nombres de personas que habían desaparecido del barrio durante los últimos meses. 17 nombres que recitaba con devoción mientras preparaba el primer café del día. Roberto Maldonado, pescador veterano del puerto, grabó secretamente una de estas sesiones matutinas usando una grabadora que había comprado para documentar cantos de aves marinas. La cinta, que posteriormente desapareció de los archivos policiales,
contenía 20 minutos de letanías en latín, donde don Esteban intercalaba nombres como Juventino Ríos, purifica el grano sagrado, y Marcela Ortega, alimenta las raíces del árbol eterno. El ritual incluía movimientos específicos que el anciano repetía con precisión militar. 3 golpes de la cuchara contra el borde de la taza antes de servir. 5 vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj para mezclar el café. Y siempre, al final, una gota de un líquido rojo oscuro que guardaba en un frasco de vidrio etiquetado como miel de montaña. Los clientes más antiguos habían normalizado completamente estos rituales. Esperaban pacientemente mientras don Esteban realizaba sus ceremonias matutinas, algunos incluso inclinando la cabeza respetuosamente cuando escuchaban las oraciones en latín. Era como si toda la comunidad hubiera sido hipnotizada gradualmente para aceptar lo anormal como sagrado. Durante las madrugadas de luna nueva, el ritual se extendía por horas. Don Esteban encendía velas negras que había comprado en la botánica de Doña Socorro, y el aroma del café se mezclaba con incienso que despedía un olor pútrido, como carne en descomposición. Pero sus clientes describían este aroma como perfume celestial que purifica el alma. La máquina italiana no era solo un instrumento para preparar café. Los inspectores sanitarios, que llegaron después del escándalo, encontraron un sistema de tuberías clandestino que conectaba el sótano colonial del siglo XVIII directamente con el depósito de agua de la cafetera. Don Esteban había aprovechado sus 7 décadas de experiencia como carnicero para crear algo que desafiaba toda lógica humana. Las modificaciones eran obra de ingeniería macabra. Tubos de cobre robado de obras públicas municipales habían sido soldados artesanalmente para crear un circuito cerrado que bombeaba líquidos desde recipientes almacenados en el sótano hacia la máquina de café. El sistema incluía filtros improvisados hechos con telas que habían pertenecido a las víctimas, como si don Esteban quisiera que cada taza conservara la esencia personal de los desaparecidos. Los recipientes del sótano contenían no solo sangre, sino tejidos orgánicos en diferentes estados de descomposición que el anciano había catalogado meticulosamente según su potencia nutritiva. Frascos etiquetados con fecha de extracción, tipo de órgano y nombre de la víctima formaban una biblioteca diabólica donde cada ingrediente tenía su propósito específico en las recetas matutinas. El proceso de filtrado duraba toda la noche. Don Esteban había diseñado un sistema de decantación que separaba los componentes sólidos de los líquidos, permitiendo que solo las esencias más puras llegaran hasta la máquina de café. Los residuos sólidos eran enterrados en macetas que mantenía en el patio trasero, donde cultivaba plantas que crecían con una exuberancia antinatural. La precisión del sistema revelaba décadas de experimentación. Los investigadores encontraron cuadernos donde don Esteban había documentado los efectos de diferentes concentraciones, tiempos de fermentación y combinaciones de ingredientes sagrados. Cada receta incluía observaciones detalladas sobre cómo reaccionaban sus clientes a las distintas mezclas. Pero lo más perturbador era la evolución temporal del POMIT. Sistema. Los cuadernos mostraban que don Esteban había comenzado con sangre animal en 1983, progresando gradualmente hacia sangre humana y finalmente hacia órganos internos cuando descubrió que ciertos tejidos generaban mayor dependencia en sus consumidores. Las facturas encontradas en su vivienda de la calle Morelos revelaron compras regulares de anticoagulantes de grado hospitalario, jeringas especializadas, un sistema de refrigeración industrial que había financiado vendiendo gradualmente las 2 casas que había heredado de su padre en La Huaca. Los proveedores médicos que vendieron el equipo a don Esteban, posteriormente, declararon que el anciano se presentaba como investigador médico retirado, que estudiaba métodos ancestrales de conservación de alimentos para combatir la desnutrición infantil. Su reputación filantrópica y conocimiento técnico convincente facilitaron estas transacciones sin despertar sospechas. Facturas de la empresa Suministros Médicos del Golfo muestran compras mensuales por montos equivalentes al salario anual de un trabajador portuario, centrífugas para separar componentes sanguíneos, refrigeradores especializados para conservar órganos, químicos para prevenir coagulación que don Esteban mezclaba siguiendo fórmulas que había desarrollado tras años de experimentación. El financiamiento de estas operaciones requería liquidez constante. Los registros bancarios muestran que don Esteban había hipotecado su cafetería 3 veces, cada vez con diferentes prestamistas privados que aceptaban sus propiedades familiares como garantía. Para 1986, había convertido prácticamente todo su patrimonio en efectivo destinado a perfeccionar su sistema de producción. Pero el anciano también había desarrollado fuentes de ingresos alternativas. Vendía suplementos nutricionales, preparados con los residuos de su proceso principal, a clientes selectos que buscaban remedios para anemia y debilidad. Estos productos, comercializados como tónicos ancestrales de la revolución, generaban suficientes ganancias para mantener operativo su laboratorio clandestino. Los precios de estos suplementos eran exorbitantes, pero la demanda era constante.
Familias adineradas de Veracruz pagaban fortunas por frascos que don Esteban aseguraba contenían sangre de toro alimentado con hierbas sagradas de las montañas de Córdoba. La ironía macabra era que estos clientes ricos consumían voluntariamente productos derivados de sus vecinos pobres sin saberlo. Don Esteban no actuaba solo. Una red de jóvenes desempleados del puerto lo visitaba cada noche, atraídos por su reputación de abuelo sabio, que había criado huérfanos durante las epidemias y financiado medicinas para familias pobres. Estos muchachos desaparecían uno por uno, pero la comunidad interpretaba sus ausencias como emigración hacia mejores oportunidades laborales. El reclutamiento seguía un patrón predecible. Don Esteban identificaba jóvenes en situación vulnerable, huérfanos, hijos de alcohólicos, muchachos expulsados de sus hogares por familias disfuncionales. Los atraía inicialmente con trabajo remunerado, comida caliente y la promesa de convertirse en custodios de tradiciones sagradas que salvarían al barrio de la corrupción moderna. Juventino Ríos, de 19 años, fue el primer recluta documentado. Sus hermanas menores reportaron que había comenzado a hablar obsesivamente sobre misiones nocturnas para purificar el barrio y regresaba a casa cada madrugada con dinero en efectivo y ropa nueva. 2 meses después, Juventino desapareció completamente, pero sus hermanas encontraron una nota donde explicaba su partida hacia trabajos importantes en la capital. El adoctrinamiento era gradual pero sistemático. Los muchachos comenzaban realizando tareas inocentes: limpiar la cafetería, transportar sacos de café, vigilar durante las horas nocturnas. Gradualmente, don Esteban los introducía a rituales de purificación que presentaba como tradiciones católicas ancestrales para combatir la pobreza y enfermedad del barrio. Marcela Ortega, de 15 años, fue reclutada cuando llegó a la cafetería buscando trabajo para ayudar a su madre viuda. Sus amigas del vecindario notaron que había desarrollado una devoción fanática hacia don Esteban, refiriéndose a él como el santo que nos salvará a todos e insistiendo en que estaba participando en obra misionera más importante que cualquier iglesia. Los jóvenes reclutados desarrollaban síntomas similares a los clientes del café: palidez extrema, dependencia emocional hacia don Esteban y una desconexión progresiva de sus familias y amigos. Hablaban constantemente sobre sacrificios necesarios para el bien común y tradiciones sagradas que los forasteros no pueden comprender. El sistema de jerarquías dentro del grupo era estricto. Los reclutas más antiguos supervisaban a los nuevos, enseñándoles protocolos sagrados que incluían juramento de silencio y obediencia absoluta al patriarca sabio. Cualquier cuestionamiento era castigado con exclusión temporal del grupo, lo que los jóvenes experimentaban como tortura psicológica debido a su dependencia emocional. Los rituales de iniciación se volvían progresivamente más macabros. Comenzaban con ceremonias donde los jóvenes debían beber sangre sagrada de animales bendecidos, progresando hacia actos que desafiaban toda moral humana, pero que don Esteban presentaba como pruebas de purificación espiritual necesarias para proteger la comunidad de fuerzas malignas. La transformación del anciano había comenzado en 1983, tras la muerte de su esposa Esperanza. El hombre bondadoso que había donado discretamente a la Iglesia del Cristo del Buen Viaje se convirtió en un ermitaño que trabajaba exclusivamente durante las horas previas al amanecer, manteniendo cerradas las ventanas emplomadas de su establecimiento durante el día. Esperanza Morales había sido la única persona capaz de contener los impulsos más oscuros de su esposo. Sus vecinas recordaban cómo ella supervisaba discretamente las actividades de don Esteban, asegurándose de que sus experimentos culinarios no traspasaran ciertos límites morales. Su muerte por cáncer de estómago liberó al anciano de la única influencia moderadora en su vida. Los cambios en la personalidad de don Esteban fueron inmediatos y dramáticos. El hombre que durante décadas había abierto su cafetería al amanecer para servir desayunos a trabajadores madrugadores, invirtió completamente sus horarios. Ahora trabajaba exclusivamente durante las horas de oscuridad, atendiendo solo a clientes selectos que había purificado mediante procesos que mantenía en secreto absoluto. Su obsesión con la pureza se manifestaba en rituales de limpieza que duraban horas, siempre acompañados de cánticos en latín que había aprendido siendo monaguillo en la parroquia de la Asunción, pero distorsionados por el paso de los años y quizás por algo más oscuro que había germinado en su mente senil después de la pérdida de su esposa. Los vecinos que conocían a don Esteban desde la infancia notaron cambios físicos inquietantes. Sus ojos, antes cálidos y acogedores, habían desarrollado una fijeza perturbadora que hacía que las personas se sintieran desnudas bajo su mirada. Sus manos, siempre meticulosamente limpias, ahora mostraban manchas rojizas permanentes bajo las uñas que ningún jabón parecía capaz de eliminar. El proceso de duelo por Esperanza se había pervertido en algo antinatural. Don Esteban había conservado todas las pertenencias de su esposa en el dormitorio matrimonial, pero las había reorganizado de manera macabra.
Sus vestidos colgaban en perchas manchadas con sustancias rojizas, sus fotografías estaban rodeadas de velas negras, y su cepillo de cabello conservaba mechones que el anciano trenzaba obsesivamente cada noche mientras murmuraba su nombre. La viuda Carmen Delgado, vecina de toda la vida, declaró años después que don Esteban había comenzado a hablar con su esposa muerta durante las madrugadas. Las conversaciones, audibles desde la calle debido a las ventanas abiertas del dormitorio, incluían consultas sobre recetas especiales y métodos para conservar amor eterno, que sonaban como delirios de una mente fracturada por el dolor. Sus nuevos ingredientes especiales llegaban siempre en la oscuridad. Los pescadores que salían antes del alba ocasionalmente veían siluetas cargando bultos pesados hacia la entrada trasera de la cafetería. Don Esteban explicaba estos movimientos como entregas de café de grano especial de las montañas de Córdoba. El método era meticuloso. Décadas de conocimiento sobre el manejo de sangre animal se habían pervertido en técnicas transmitidas oralmente por generaciones de carniceros rurales, pero aplicadas a un propósito completamente diferente. Don Esteban había evolucionado hacia algo que los investigadores aún luchan por comprender. Los registros bancarios fragmentarios muestran que había convertido sistemáticamente todo su patrimonio familiar en efectivo. Los pagos regulares a individuos no identificados se camuflaban entre donaciones caritativas al orfanato de las Hermanas de la Caridad. Era el crimen perfecto, usar su reputación de filántropo para financiar operaciones diabólicas. La clientela fiel nunca sospechó nada. Trabajadores portuarios, pescadores del barrio y funcionarios municipales que confiaban ciegamente en el anciano continuaban frecuentando el lugar, aparentemente adictos a la bebida peculiar que Morales preparaba con manos que habían aprendido a extraer vida de formas que desafiaban toda comprensión. El tintineo característico de su cuchara de plata heredada contra las tazas de porcelana se había convertido en la banda sonora de ceremonias matutinas donde la confianza de una comunidad entera alimentaba una maquinaria de pesadilla. Cada cliente que saboreaba el café matutino estaba participando involuntariamente en rituales que convertían tradiciones familiares en combustible para algo innombrable. En la madrugada del 12 de septiembre de 1987, María Dolores Hernández irrumpió en la cafetería buscando a su esposo estibador, que había desaparecido tras sus visitas nocturnas al local. Lo que encontró en el sótano colonial la llevó a un colapso nervioso que requirió internación psiquiátrica durante 8 meses. María Dolores había seguido a su esposo Aurelio durante 3 noches consecutivas, observando desde la esquina de la avenida Independencia cómo entraba a la cafetería y no salía hasta el amanecer. La 4ª noche, cuando Aurelio no regresó a casa, decidió confrontar directamente a don Esteban para exigir explicaciones sobre el paradero de su marido. La puerta principal estaba cerrada, pero María Dolores conocía el callejón trasero desde la infancia. Había jugado en esos patios cuando don Esteban era simplemente el carnicero bondadoso que regalaba huesos para hacer caldo a las familias pobres. Nunca imaginó que regresaría décadas después para enfrentar una realidad que desafiaría su cordura para siempre. La entrada al sótano estaba protegida solo por una cortina de tela gruesa que despedía un aroma dulzón y metálico que María Dolores describió posteriormente como perfume de flores muertas mezclado con hierro oxidado. Al apartar la cortina, encontró una escalera de piedra que descendía hacia una habitación iluminada por velas negras que proyectaban sombras danzantes en las paredes coloniales. Sus descripciones iniciales, posteriormente retractadas bajo circunstancias sospechosas, hablaban de don Esteban conectando tubos transparentes a la máquina mientras murmuraba nombres de los desaparecidos. Los investigadores descartaron estas declaraciones como producto del trauma, pero los hallazgos físicos en el local confirmaron modificaciones no autorizadas en el sistema de plomería que conectaban el sótano directamente con la máquina de café. Pero lo que más perturbó a María Dolores no fueron los tubos ni las máquinas. En el centro del sótano encontró a su esposo Aurelio amarrado a una silla de madera, consciente pero con los ojos vidriosos de quien había sido drogado. Su cuerpo mostraba múltiples incisiones pequeñas en brazos y piernas, cada una conectada a tubos delgados que drenaban su sangre hacia recipientes etiquetados con fechas y números de lote. Don Esteban no mostró sorpresa al ver a María Dolores. La saludó con la misma cortesía que había mostrado durante décadas de interacciones sociales normales, como si encontrar a una mujer desesperada en su laboratorio clandestino fuera la situación más natural del mundo. Aurelio está participando en obra sagrada que salvará nuestro barrio, le explicó mientras continuaba ajustando tubos con manos manchadas de sangre fresca. La escena que María Dolores presenció durante los 20 minutos antes de huir desafió toda lógica humana. Don Esteban había transformado el sótano colonial en un laboratorio donde procesaba sistemáticamente a seres humanos vivos,
extrayendo no solo sangre, sino también otros fluidos corporales que combinaba en fórmulas complejas que había perfeccionado durante años de experimentación macabra. El equipo forense encontró restos de 17 personas diferentes en el sótano, trabajadores portuarios sin documentación legal que habían buscado el consejo del abuelo sabio y nunca regresaron a sus hogares. Sus cuerpos habían sido procesados con la misma meticulosidad que don Esteban aplicaba antaño al ganado en el rastro municipal, pero el descubrimiento más perturbador esperaba en la cocina. La máquina Faema E61, pulida obsesivamente cada madrugada durante años, contenía en su sistema interno una mezcla de café molido, sangre humana coagulada y fragmentos de tejido orgánico que habían fermentado durante meses en las tuberías modificadas del establecimiento centenario. Los análisis químicos revelaron que don Esteban había desarrollado un proceso de destilación que extraía componentes específicos de la sangre humana para crear un aditivo que generaba dependencia física en sus clientes habituales. Era por esto que los trabajadores del puerto regresaban religiosamente cada madrugada, sin comprender que su adicción matutina se alimentaba literalmente de los cuerpos de sus vecinos desaparecidos. El anciano había documentado meticulosamente cada paso de su proceso en cuadernos escritos en latín que los investigadores tardaron meses en descifrar. Las páginas revelaban una mente que había pervertido conocimientos ancestrales de conservación de alimentos en fórmulas que desafiaban toda moral humana. Cada receta incluía oraciones específicas que debían recitarse mientras se mezclaban los ingredientes sagrados. Los cuadernos también contenían listas detalladas de sus clientes habituales, con anotaciones sobre sus horarios, preferencias y niveles de pureza sanguínea. Don Esteban había catalogado a toda su clientela como si fueran ganado, registrando incluso los días en que cada persona parecía más nutritiva, según criterios que solo él comprendía. La red de colaboradores jóvenes operaba con una disciplina militar. Cada muchacho tenía asignadas tareas específicas: vigilancia nocturna, transporte de materiales, limpieza de evidencias. Don Esteban los había adoctrinado gradualmente, presentando sus actividades como trabajo misionero para purificar el barrio de elementos indeseables. Los registros policiales muestran que estos jóvenes desaparecían sistemáticamente después de cumplir cierta edad o mostrar signos de cuestionamiento. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero los investigadores sospechan que también terminaron siendo procesados en el sótano colonial cuando ya no resultaban útiles para las operaciones del anciano. El 15 de septiembre de 1987, la Policía Judicial de Veracruz rodeó la cafetería durante las primeras horas de la madrugada. Don Esteban fue encontrado en su cocina, preparando meticulosamente el primer café del día con la misma devoción ritual de siempre. Su cuchara de plata tintineaba contra la taza de porcelana mientras murmuraba en latín los nombres de las 17 víctimas identificadas. No opuso resistencia al arresto. Cuando los agentes le preguntaron sobre los cuerpos en el sótano, don Esteban simplemente respondió que había estado sirviendo a la comunidad como siempre lo había hecho. Su mente senil parecía incapaz de comprender la naturaleza diabólica de sus actividades, o quizás había alcanzado un nivel de locura donde horror y servicio comunitario se habían fusionado en una sola realidad distorsionada. El anciano murió en prisión preventiva 3 días después de su arresto, aparentemente de un infarto masivo. Pero los guardias que lo custodiaban reportaron que había pasado esas 72 horas recitando nombres en latín y moviendo las manos como si estuviera preparando café invisible. Hasta el final, don Esteban mantuvo su ritual matutino, incluso sin su máquina heredada. Los archivos del caso fueron sellados por el Ministerio Público bajo el pretexto de proteger la reputación de familias inocentes. La comunidad de La Huaca cerró filas en torno a la memoria del anciano, insistiendo en que había sido víctima de una conspiración para manchar su legado filantrópico. Muchos de sus clientes habituales nunca aceptaron la verdad sobre su adicción matutina. La cafetería fue demolida 6 meses después, pero los vecinos reportan que el aroma a café, mezclado con algo metálico, aún impregna el aire de la Avenida Independencia durante las primeras horas del amanecer. Es como si las paredes descascaradas hubieran absorbido décadas de rituales matutinos y se negaran a liberar completamente los secretos que presenciaron. Las preguntas que obsesionan a los investigadores permanecen sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre venerado durante décadas transformar su cafetería en un laboratorio de horror sin despertar sospechas? ¿Cuántas personas de confianza participaron sin comprender la naturaleza diabólica de sus actividades? Pero quizás la pregunta más inquietante es otra. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cuestionar tradiciones familiares si eso significara destruir la memoria de alguien que amamos, incluso cuando la evidencia física grita verdades que preferimos no escuchar? La máquina Faema
61 de Don Esteban permanece almacenada en los archivos policiales de Veracruz, con su sistema interno aún impregnado de los residuos de 3 años de rituales matutinos que convirtieron la confianza comunitaria en combustible para una maquinaria de pesadilla que operaba bajo la fachada más inocente del mundo. Si todos en el barrio sabían que algo extraño ocurría cada madrugada, ¿por qué nadie se atrevió a abrir la puerta del sótano hasta que ya era demasiado tarde? Dime en los comentarios qué piensas de esto ahora mismo.